Todo llega a su momento, incluso cuando el reloj humano parece haberse detenido. Imagina esperar 25 años por una promesa, como Abraham, sin ver una señal visible. O estar en prisión como José, olvidado por todos, mientras el mundo sigue su curso. Hoy, millones de personas viven en la tensión de la espera, una sanidad pendiente, una relación rota, un sueño enterrado. Pero la Biblia no celebra a los que corrieron antes de tiempo, honra a los que esperaron en el Señor. Eclesiastés 3:1 declara con autoridad: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta no es una excusa para la pasividad, es una invitación a la fidelidad en el proceso. Porque el tiempo de Dios no es lento, es estratégico. Y en su estrategia, cada día de espera está tejiendo el diseño perfecto para tu victoria. Por eso, no mires cuánto falta, mira quién va contigo. Porque en el tiempo perfecto de Dios, lo que parecía imposible se convertirá en tu testimonio. La ciencia moderna respalda lo que la Biblia ha enseñado por siglos: la paciencia no es pasividad, sino una disciplina que fortalece el cerebro y el alma. Estudios en neurología han demostrado que a personas que practican la espera consciente, como la meditación en la fe o la gratitud en la incertidumbre, desarrollan mayor coherencia en la corteza prefrontal, la región vinculada con la toma de decisiones sabias y la regulación emocional. Pero más allá de la biología, hay un principio espiritual: el tiempo de Dios es un crisol donde se purifica el carácter. José no fue exaltado antes de la prisión, fue forjado en ella. Su integridad en la casa de Potifar, su fidelidad en la cárcel y su sabiduría en la interpretación de sueños fueron sembradas en los días de silencio. Hoy, tu prisión no es un error, es un taller. Y en ese taller, Dios no está perdiendo el tiempo, está preparando el trono que pondrá a tus pies. Por eso, no subestimes los días pequeños. Porque en ellos, el cielo está trabajando en lo que el mundo no puede ver. Uno de los errores más comunes es confundir la paciencia con la inactividad. Muchas personas creen que esperar en el Señor significa quedarse sentado hasta que algo suceda. Pero la espera bíblica no es inercia, es preparación activa. La viuda de Sarepta no se quedó esperando que el aceite apareciera, comenzó a derramarlo en vasijas prestadas, y mientras lo hacía, el milagro fluyó. Su fe no fue pasiva, fue obediente en movimiento. Hoy, alguien puede estar orando por provisión, sanidad o restauración, pero si no está dispuesto a dar el primer paso de fe, aunque sea pequeño, puede perder el momento en que Dios actúa. Porque el reino de Dios avanza con manos que siembran, pies que caminan y corazones que se arriesgan. Por eso, no esperes a que todo esté claro, comienza a moverte en lo que ya sabes. Porque en el movimiento guiado por el Espíritu, el camino se revela paso a paso, y el tiempo de Dios se confirma con cada acto de obediencia. Dios no opera en el caos del tiempo humano, sino en el propósito del kairos divino. Mientras el mundo vive en cronos, días, meses, años medidos en segundos, Dios actúa en kairos, el momento oportuno, cargado de gracia y significado. En la boda de Caná, el vino se acabó y María le dijo a Jesús: «No tienen vino». Jesús respondió: «Aún no ha llegado mi hora», pero aún así, actuó. Transformó agua en vino de la mejor calidad en cuestión de minutos. Su intervención no fue precipitada, fue perfecta. Hoy, alguien puede sentir que su crisis es demasiado grande o demasiado tarde para un milagro, pero el poder de Dios no depende del tamaño del problema ni del momento del reloj humano. Depende de la oportunidad divina. Cuando Pedro estaba en la cárcel, encadenado entre soldados y vigilado por 44 guardias, la iglesia oraba intensamente. Esa misma noche, un ángel del Señor lo sacó sin que las cadenas lo detuvieran ni los guardias lo notaran. El poder de Dios no esperó a que la situación mejorara, actuó en el punto más oscuro, en el momento más improbable. Porque cuando todo parece perdido, Dios muestra que Él nunca pierde el control. Y en su movimiento perfecto, lo imposible se vuelve testimonio. Dios es fiel a sus promesas, incluso cuando el corazón humano flaquea. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Ana oró por años sin respuesta y finalmente dio a luz a Samuel, quien cambiaría el curso de Israel. Ambos casos parecían médicamente imposibles, pero Dios no consultó con la ciencia, actuó con soberanía. Hoy, alguien puede estar mirando una relación destruida,
una carrera terminada o un sueño enterrado, creyendo que ya no hay esperanza. Pero el poder de Dios no se mide por lo que ves, sino por lo que Él ha prometido. Y su promesa es clara: después de esta prueba, después de esta espera, después de esta lucha, Él no solo sanará lo roto, sino que lo usará para su gloria. Porque para Dios no hay cementerio que no pueda visitar para resucitar lo que el mundo dio por muerto. Y en esa resurrección pondrá todo a tus pies. Por eso, no mires cuánto tiempo ha pasado, mira cuán cerca está el corazón de Dios. Porque en su fidelidad, el tiempo no se pierde, se redime. Y en esa redención, todo llega a su momento perfecto. Dios no permite que el enemigo defina tu historia. En un mundo donde el dolor, la traición y la injusticia parecen triunfar, la promesa de Dios es un recordatorio de que el mal es temporal, pero su reino es eterno. Job perdió hijos, riquezas y salud en un solo día. Sus amigos lo acusaron, su esposa lo abandonó y su cuerpo se cubrió de llagas. Pero al final, Dios no solo lo restauró con el doble, sino que lo usó para escribir uno de los libros más profundos sobre la soberanía divina. Su historia no terminó en la ceniza, terminó en la bendición. Hoy, alguien puede estar enfrentando una batalla que parece insuperable, una enfermedad, una deuda, una soledad profunda. Pero el mismo Dios que restauró a Job puede restaurarte a ti. Porque el enemigo puede atacar, pero no tiene permiso para destruir tu destino. Y en el momento en que clamas a Dios con un corazón que no se rinde, Él comienza a preparar el escenario donde lo que parecía una derrota se convertirá en tu mayor testimonio. Por eso, no temas el valle, en él, Dios está forjando tu victoria. Y en su tiempo perfecto, todo llegará a su momento. La paciencia no es pasividad, es fe en acción mientras esperas que el propósito se revele. Muchas personas confunden la espera con la inactividad, pero en el reino de Dios, la paciencia es una virtud activa. Abraham esperó 25 años por el hijo de la promesa, pero no se quedó inmóvil, caminó tierras extrañas, construyó altares y llamó a lugares donde Dios proveerá. Su fe no fue estática, fue peregrina. Hoy, alguien puede estar en una temporada de silencio aparente, creyendo que Dios no actúa. Pero en realidad, Él está formando el carácter, la paciencia y la fe necesarios para manejar la bendición que vendrá. Porque Dios no solo se preocupa por el destino, sino por el viajero. Y en ese viaje, cada momento de espera es una clase en la escuela de la fe. Por eso, no se debe confundir el silencio con la ausencia. En el tiempo perfecto, lo que parecía un desierto se revelará como un campo de entrenamiento para la victoria. Por eso, no dejes que la espera te canse, deja que te prepare. Porque después de esto, Dios no solo cumplirá su promesa, te usará para cumplirla en otros. Y en su tiempo, todo llegará a su momento. Uno de los obstáculos más silenciosos para vivir en el tiempo de Dios es la comparación con el camino de otros. Muchas personas miran la vida de otros, sus bendiciones aparentes, sus logros visibles, su aparente paz, y comienzan a dudar del plan de Dios para ellas. Pero cada historia tiene su propio ritmo, su propia temporada y su propio propósito. Eclesiastés 3:1 afirma: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto implica que no hay retraso en la vida de quien camina con Dios, solo una sincronización perfecta. David fue ungido rey siendo un adolescente, pero no tomó el trono hasta años después. Mientras tanto, fue perseguido, traicionado y vivió como fugitivo. Sin embargo, en cada escondite, en cada batalla, en cada salmo escrito en la cueva, se estaba forjando el corazón de un rey. Hoy, alguien puede sentir que se perdió su momento, que ya es demasiado tarde. Pero Dios no opera con calendarios humanos, Él opera con propósitos eternos. La clave está en dejar de mirar con ojos de envidia y comenzar a caminar con ojos de fe. Porque cuando se entiende que el propósito de Dios es único para cada vida, la comparación muere y la paz se nace. Y en esa paz, todo llega a su momento. Dios no solo restaura lo perdido, sino que lo multiplica para impactar a muchos. Job 2:25 promete: restauraré los años que comió la langosta. Esto no es una metáfora poética, es una garantía divina de que lo que fue destruido no se pierde para siempre. José perdió 13 años de su vida en esclavitud y prisión,
pero Dios los restauró con autoridad, familia y propósito. No solo salvó a Egipto del hambre, preservó a toda su nación y preparó el camino para la venida del Mesías. Hoy, alguien puede estar llorando años perdidos por adicción, traición, error o enfermedad. Pero el mismo Dios que restauró a José puede restaurarte a ti. Porque para Él no hay tiempo desperdiciado, hay tiempo redimido. Y en esa redención, después de esta prueba, no solo recuperarás lo perdido, recibirás una herencia mayor. Porque Dios no solo devuelve, multiplica. Y en esa multiplicación, tu testimonio se convierte en luz para otros que aún caminan en tinieblas. Por eso, no llores por lo que perdiste, prepárate para lo que Dios está a punto de darte. Porque en su tiempo perfecto, todo llega a su momento. Creer que todo llega a su momento no es una teoría filosófica, es una convicción que se vive en la comunidad de fe. El dolor compartido se vuelve más llevadero y el propósito se multiplica cuando se vive en comunión. Hebreos 10, 24 y 25 exhorta: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos unos a otros. Hoy, alguien puede estar atrapado en su dolor, creyendo que nadie entiende, pero en la iglesia, su testimonio puede ser la semilla de esperanza para otro. Porque cuando una persona dice: pasé por esto, pero vi a Dios obrar, no solo da gloria a Dios, levanta a su hermano. Así, tu razón no es solo para ti, es para muchos. Por eso, no guardes tu historia en silencio. Compártela con fe. Porque en el cuerpo de Cristo, lo que uno aprende en el fuego, otro lo recibe como aliento. Y en esa comunión, que el propósito de Dios se extiende más allá de ti, tocando generaciones enteras con la verdad de que, sí, todo llega a su momento. Y en ese momento, no solo serás bendecido, serás bendición. Dios ve el final desde el principio y te está guiando hacia un destino que trasciende tu dolor actual. Isaías 46:10 lo afirma con poder: desde el principio anuncio el fin, y desde la antigüedad lo que aún no ha sucedido. Digo, mi consejo permanecerá firme, y haré toda mi voluntad. Esta promesa no es abstracta, es personal. Hoy, alguien puede estar atravesando una temporada de incertidumbre, una ruptura, una enfermedad, una pérdida, y sentir que su vida se ha desviado del rumbo. Pero la verdad es que Dios no se sorprende con tu historia, la redime. José no sabía que su prisión lo llevaría al palacio, pero Dios sí lo sabía. Ruth no imaginaba que su viudez la conectaría con el linaje del Mesías, pero Dios ya lo había planeado. Así también, tu ahora de dolor es el después de alguien más de esperanza. Por eso, no juzgues el diseño por un solo capítulo. Confía en el autor. Porque en sus manos, hasta la página más oscura se convierte en prólogo de gloria. Y en su tiempo perfecto, todo llega a su momento. La fe no exige que entiendas el por qué para caminar en el para qué. Muchas personas se paralizan esperando una explicación completa antes de avanzar, pero la Biblia muestra que la obediencia precede a la comprensión. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, pero confió en aquel que lo llamaba. Su fe no se basó en un mapa, sino en una promesa. Hoy, alguien puede estar preguntando por qué me enfermé, por qué me traicionaron, por qué perdí todo, pero la respuesta más liberadora no es una razón lógica, sino una relación viva con Dios. Porque el propósito no siempre se entiende, a veces, simplemente se vive. Y en esa vida de fe, el alma descubre que no necesita saber todo para confiar en aquel que lo sostiene todo. Por eso, no te quedes atrapado en el por qué, avanza en el para qué. Porque en el camino de la obediencia, el propósito se revela paso a paso. Y en cada paso, el tiempo de Dios se confirma. Por eso, no esperes a entenderlo todo, camina. Porque en su tiempo perfecto, todo llega a su momento. Uno de los errores más comunes es creer que si todo llega a su momento, entonces no hay lugar para el libre albedrío humano. Pero la Biblia enseña que Dios gobierna la historia sin anular la responsabilidad personal. José dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Nótese que no dijo Dios los hizo hacerlo, sino que reconoció su maldad y la soberanía de Dios sobre ella. Hoy, alguien puede haber sido herido por decisiones humanas, traición, abandono, injusticia, y creer que eso anula el propósito de Dios.
pero la verdad es que Dios no causa el mal, pero puede redimirlo. Él no escribió tu dolor, pero sí puede escribir un final glorioso sobre él. Por eso, no necesitas justificar el pecado de otros para creer en el propósito de Dios. Solo necesitas confiar en que Él es lo suficientemente grande para tomar lo roto y hacer algo hermoso. Y en esa confianza, el alma no solo se libera de la amargura, se abre al milagro. Porque en el tiempo de Dios, hasta el error humano se convierte en semilla de redención. Y en su tiempo perfecto, todo llega a su momento. Todo llega a su momento porque Dios está formando en ti un carácter que refleje a su Hijo. Romanos 8:29 declara, porque a los que antes conoció, también nos predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este proceso no siempre es suave, a menudo implica fuego, poda y refinamiento. Pero cada prueba tiene un propósito, moldear tu corazón para que reflejes la humildad, la compasión, la justicia y el amor de Cristo. José no fue exaltado porque tuvo un sueño impresionante, fue exaltado porque, a través del dolor, su corazón se volvió como el de un pastor que cuida de su rebaño. Hoy, alguien puede estar atravesando una temporada de poda, creyendo que Dios lo ha castigado, pero en realidad, Él lo está preparando para gobernar con sabiduría y misericordia. Porque nadie puede llevar una corona si no ha aprendido a cargar una cruz. Y en esa transformación, después de esta prueba, Dios no solo pondrá todo a tus pies, te hará digno de usarlo para su gloria. Por eso, no rechaces la poda, recíbela como amor. Porque en el tiempo de Dios, el carácter se forja para el reino. Y en su tiempo perfecto, todo llega a su momento. Creer que todo llega a su momento no es una garantía de ausencia de sufrimiento, sino de presencia constante de Dios. Jesús no prometió un camino sin cruz, sino, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta promesa no minimiza el dolor, lo santifica. Hoy, en un mundo que busca respuestas rápidas y soluciones inmediatas, la fe bíblica elige confiar en el carácter de Dios, incluso cuando el camino es largo. Porque el propósito no siempre se revela en el momento del sufrimiento, sino en la retrospectiva de la gracia. Muchas personas miran atrás y dicen, ahora entiendo. Ese ahora no niega el dolor del entonces, lo redime. Por eso, no exijas ver todo el diseño hoy. Camina con fe. Porque en el momento perfecto, Dios no solo revelará el porqué, sino que usará tu historia para glorificar su nombre y edificar a su iglesia. Y en esa gloria, descubrirás que, sí, todo sucedió en el tiempo perfecto. Porque en sus manos, cada lágrima, cada espera, cada caída tuvo un propósito, prepararte para el momento en que todo llegue a su momento. Isaías 41:10 declara, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa no es un simple consuelo emocional, es una declaración de presencia activa. Muchas personas oran pidiendo que Dios quite la prueba, pero a veces su respuesta es, no la quitaré, pero estaré contigo en ella. Y en esa compañía, el miedo pierde su poder. Jesús, en Getsemaní, no evitó la cruz, pero el ángel del Señor vino a fortalecerlo. Hoy, en tu noche más oscura, Dios no te ha abandonado, ha enviado su paz, su palabra, su espíritu y su pueblo para sostener tu mente y tu corazón. Por eso, aunque todo parezca caótico, puedes decir con fe, Dios está aquí. Y en esa certeza, el dolor no desaparece, pero pierde su dominio. Porque cuando sabes que no estás solo, el sufrimiento deja de ser un cementerio y se convierte en un santuario donde Dios se revela con mayor intimidad. Y en ese santuario, el tiempo de Dios se hace evidente. Porque en su presencia, todo llega a su momento. La gratitud en medio de la espera no niega la realidad, pero abre los ojos al propósito. Primera de Tesalonicenses 5:18 ordena, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nótese que no dice por todo, sino en todo. Esto significa que incluso en lo difícil, la gratitud es la postura del corazón que confía en el carácter de Dios. Hoy, alguien puede estar luchando contra una enfermedad, una ruptura o una crisis financiera, y en lugar de hundirse en la autocompasión, puede elegir agradecer por la presencia de Dios, por una lección aprendida o por la oportunidad de crecer en fe.
Esta no es ingenuidad, es madurez espiritual. Porque la gratitud no cambia las circunstancias, pero cambia la perspectiva. Y en esa nueva mirada, el alma descubre que lo que parecía una tumba es en realidad un taller donde Dios está forjando un testimonio eterno. Por eso, no subestimes el poder de decir gracias en medio del llanto. En esa palabra, el cielo se inclina y el propósito se revela. Y en esa revelación, el tiempo de Dios se confirma. Porque en su gracia, todo llega a su momento. Uno de los frutos más liberadores de creer que todo llega a su momento es la liberación del rencor. Muchas personas se aferran a la amargura porque creen que perdonar es justificar el mal. Pero el perdón no es excusar la acción, es liberar el corazón del veneno que la mantiene encadenado. José, al ver a sus hermanos arrodillados ante él, no los castigó, los abrazó y les dijo: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Su capacidad para ver el propósito divino en el dolor fue lo que lo posicionó para la exaltación. Hoy, alguien puede estar guardando una herida abierta, creyendo que el perdón es debilidad. Pero el perdón no es justificar el mal, es liberarse del rencor que impide la sanidad. Porque mientras el corazón esté atado al pasado, no podrá recibir lo que Dios tiene para el futuro. Y en ese perdón, el alma se prepara para el momento en que Dios pondrá todo a sus pies. Por eso, suelta lo que ya no te sirve. Porque en la libertad del perdón, el propósito florece. Y en esa floración, el tiempo de Dios se manifiesta. Porque en su misericordia, todo llega a su momento. Tu dolor no es solo para ti, es una semilla que Dios usará para sanar, inspirar y guiar a quienes vendrán detrás de ti. Ruth no fue bendecida solo para su comodidad, su fidelidad abrió la puerta para la venida del Mesías. José no fue exaltado solo para su gloria, su provisión salvó a naciones enteras. Hoy, alguien puede estar en una lucha que parece inútil, pero en realidad, Dios está forjando en él una voz, una mano, un corazón que podrá sanar a los que tienen detrás. Porque el testimonio más poderoso no es el de quien nunca cayó, sino el de quien cayó, fue levantado y ahora extiende la mano. Y en ese ministerio de consolación, después de esta prueba, Dios no solo te usará, te multiplicará. Por eso, no desprecies tu dolor. Porque en las manos de Dios, hasta la herida más profunda se convierte en canal de gracia para muchos. Y en esa gracia, el tiempo de Dios se cumple. Porque en su reino, todo llega a su momento. No se trata de resignarse al dolor, sino de buscar activamente el bien que Dios quiere sacar de él. Pablo, tras su conversión, no se quedó sentado esperando que el propósito se revelara, predicó, escribió, sufrió y sembró con valentía. Hoy, alguien puede usar la frase todo llega a su momento para justificar la inacción, pero la verdadera fe no se queda quieta, se levanta y camina. Porque el propósito no se descubre en la queja, sino en la obediencia. Y en esa obediencia, el alma no solo encuentra sentido, se convierte en canal de bendición para otros. Por eso, no esperes a entenderlo todo para avanzar. Camina con fe. Porque en cada paso dado con Dios, el propósito se revela, no como una teoría, sino como una vida transformada para su gloria. Y en esa transformación, descubrirás que, sí, todo sucedió en el tiempo perfecto. Porque en sus manos, cada lágrima, cada espera, cada caída tuvo un propósito, prepararte para el momento en que todo llegue a su momento. Y en ese momento, no solo serás bendecido, serás bendición. Mientras el mundo ve una crisis, Dios ve una cosecha. Mientras el enemigo celebra una caída, Dios prepara un levantamiento. La historia de José es un testimonio vivo de esta verdad, vendido por sus hermanos, calumniado por la esposa de su amo, olvidado en prisión. Desde la perspectiva humana, era una cadena de fracasos. Pero desde el trono celestial, era un camino estratégico hacia el palacio. Hoy, alguien puede estar atravesando una temporada que parece un desastre, un divorcio, una quiebra, un diagnóstico médico. Pero lo que el mundo llama el fin, Dios lo llama el comienzo. Porque Él no está limitado por las circunstancias, las redirige. Y en esa redirección, lo que parecía un callejón sin salida se convierte en una autopista de propósito. Por eso, no juzgues tu historia por un solo capítulo. Confía en el autor. Porque en sus manos, incluso en dolor, tiene un destino glorioso.
y en su tiempo perfecto, todo llega a su momento. La oración no es solo un refugio en la crisis, es el espacio donde el alma descubre el propósito en medio del dolor. Jesús, en Getsemaní, no evitó la cruz, pero sí buscó la presencia del Padre. Su oración no fue de escape, sino de alineación, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy, muchas personas oran pidiendo que Dios cambie las circunstancias, pero la verdadera transformación comienza cuando se ora pidiendo que Dios cambie el corazón. Porque en la comunión con Él, la mente se renueva, la perspectiva se amplía y el propósito se revela. Cuando Ana lloraba en el templo por no tener hijos, no sabía que su dolor daría a luz a Samuel, quien ungiría a los reyes de Israel. Su oración no fue en vano, fue semilla. Así también, tu clamor en la noche no es ignorado, es recogido en las vasijas del cielo. Por eso, no dejes de orar, aunque no veas respuesta inmediata. Porque en el silencio de la oración, Dios está tejiendo un diseño que trascenderá tu nombre y bendecirá a generaciones. Y en ese diseño, todo llega a su momento. Uno de los errores más peligrosos es creer que si todo llega a su momento, entonces no hay lugar para el lamento. Pero la Biblia está llena de salmos de queja, lágrimas y preguntas honestas a Dios. Job no calló su dolor, lo expresó con crudeza, y aún así, Dios lo llamó hombre íntegro. David no fingió paz, escribió, ¿hasta cuándo, Señor, te olvidarás de mí para siempre? Estos no fueron actos de descreimiento, sino de intimidad. Hoy, alguien puede sentirse culpable por llorar, creyendo que la fe verdadera no duele. Pero la verdadera fe no es la ausencia de dolor, es la presencia de confianza en medio de él. Porque Dios no se ofende por tus preguntas, se acerca en tu quebranto. Y en esa cercanía, el alma no solo es consolada, es preparada para el propósito que nace del dolor redimido. Por eso, no reprimes tu llanto, entrégalo a aquel que guarda cada lágrima en su odre. Porque en sus manos, hasta el lamento se convierte en alabanza. Y en esa alabanza, el tiempo de Dios se revela. Porque en su misericordia, todo llega a su momento. La persona que nunca ha sufrido puede hablar de fe, pero la que ha atravesado el fuego puede transmitirla con unción. Pablo, tras naufragios, azotes y encarcelamientos, no perdió su fe, la profundizó. Por eso, pudo escribir, gloriémonos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, aprobación, y la aprobación, esperanza. Esta cadena no es teórica, es experiencial. Hoy, alguien puede desear una vida sin pruebas, pero lo que el mundo llama pérdida, Dios llama preparación. Porque la empatía, la compasión y la sabiduría espiritual no se aprenden en los libros, se forjan en el fuego. Y en esa forja, el alma no solo se fortalece, se vuelve un refugio para los que sufren. Por eso, no rechaces la prueba como enemiga, recíbela como maestra. Porque en ella, Dios está formando un vaso que podrá contener no solo su gracia, sino también su gloria. Y en esa formación, todo llega a su momento. Creer que todo llega a su momento no es un destino lejano, es una elección diaria de confiar en el carácter de Dios. No se trata de entenderlo todo hoy, sino de caminar con quien me entiende todo. Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento, admitió, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero prosigo. Su enfoque no era en lo que ya había logrado, sino en el objetivo celestial. Hoy, alguien puede haber fallado ayer, reaccionó con ira, vivió en ansiedad, olvidó orar, pero al despertar, puede decir, hoy, elijo creer que todo llega a su momento. Esta no es autosugestión, es dependencia activa del Espíritu Santo. Porque la victoria no se construye en un día, sino en mis decisiones diarias de fe, obediencia y esperanza. Y en esa fidelidad, lo que era imposible se vuelve natural. Por eso, no se trata de ser perfecto, se trata de ser fiel. Porque cada paso dado con Dios es un testimonio de que, aunque el camino sea estrecho, Él ya está allí adelante, preparando el sendero que tus ojos no pueden ver, pero tus pies sí pueden recorrer. Y en ese camino, descubrirás que cada dolor, cada lágrima, cada caída tuvo un propósito, forjar en ti un corazón que refleje la gloria de aquel que nunca se equivoca, nunca se rinde y siempre cumple sus promesas. Porque en sus manos, nada se desperdicia,
todo se redime para su reino, su nombre y su eterna gloria. Y en esa redención, todo llega a su momento. En los momentos de comodidad, es fácil depender de las circunstancias, pero en la crisis, el alma se ve obligada a buscar al único que puede sostenerla. David, en medio de la persecución, escribió salmos que hoy consuelan a millones. Su dolor no fue en vano, fue semilla de eternidad. Hoy, alguien puede estar en una temporada donde todo parece desmoronarse, la salud, las finanzas, las relaciones. Pero en ese vacío, Dios está haciendo algo que no podría hacer en la abundancia, formar un corazón que anhela solo a Él. Porque el sufrimiento, cuando se acepta con fe, no endurece el alma, la purifica. Y en esa pureza, el propósito se revela no como una teoría, sino como una comunión viva con el Padre. Por eso, no rechaces el desierto, en él, Dios te habla con mayor claridad. Porque en el silencio del caos, Él está tejiendo un diseño que trascenderá tu historia y bendecirá a muchos. Y en ese diseño, todo llega a su momento. La ciencia moderna respalda lo que la Biblia ha proclamado por siglos, que el mayor crecimiento humano ocurre después de la presión. En psicología, se conoce el concepto de crecimiento postraumático, donde las personas emergen de la adversidad con mayor resiliencia, empatía y sentido de propósito. Pero más allá de la ciencia, hay un principio espiritual: Dios no permite la prueba para destruirte, sino para prepararte. José no fue exaltado antes de la prisión, fue exaltado a través de ella. Su integridad en la casa de Potifar, su paciencia en la cárcel y su sabiduría en la interpretación de sueños fueron forjadas en el fuego de la injusticia. Hoy, tu prisión no es tu destino, es tu aula. Y en esa aula, Dios está preparando el trono que pondrá a tus pies después de esto. Por eso, no veas tu dolor como un error, véelo como una inversión eterna. Porque en las manos de Dios, hasta la crisis más oscura se convierte en semilla de gloria. Y en esa semilla, todo llega a su momento. Uno de los frutos más visibles de creer que todo llega a su momento es la capacidad de encontrar paz en medio del caos. Mientras el mundo busca controlar cada variable, la fe elige descansar en la soberanía de Dios. Jesús, en medio de la tormenta en el mar de Galilea, no se preocupó, durmió en paz. Sus discípulos, en cambio, gritaron con miedo. La diferencia no fue la ausencia de la tormenta, sino la presencia de la fe. Hoy, alguien puede estar enfrentando una crisis que parece insuperable, pero al elegir confiar en Dios más que en su propio entendimiento, no solo sobrevive, crece. Porque la verdadera fortaleza mental no se mide por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de mantener la esperanza en medio de él. Y esa esperanza no nace del optimismo humano, sino de la fidelidad divina. Por eso, no se trata de tener una mente libre de luchas, sino de tener una mente arraigada en aquel que ya venció al mundo. Y en esa raíz, la paz no solo se mantiene, florece, incluso en el desierto. Porque en su tiempo perfecto, todo llega a su momento. Ruth no solo encontró un esposo, se convirtió en antepasada del Mesías. José no solo salvó a Egipto del hambre, preservó a toda la nación de Israel y preparó el camino para la venida de Cristo. Hoy, alguien puede estar atravesando una crisis que parece insignificante en la historia del mundo, pero en las manos de Dios, su testimonio puede ser la chispa que encienda una revolución espiritual en su familia, su comunidad o incluso su nación. Porque el propósito de Dios no se mide por la escala humana, se mide por el impacto eterno. Y en ese impacto, tu dolor no será recordado como una derrota, sino como el punto de partida de una victoria que glorificará a Dios por siempre. Por eso, no subestimes tu historia. Porque en el gran tapiz del reino, cada hilo, incluso los más oscuros, tiene un lugar esencial en el diseño perfecto de aquel que todo lo gobierna con amor. Y en ese diseño, todo llega a su momento. No se trata de resignarse al dolor, sino de buscar activamente el bien que Dios quiere sacar de él. Pablo, tras su conversión, no se quedó sentado esperando que el propósito se revelara, predicó, escribió, sufrió y sembró con valentía. Hoy, alguien puede usar la frase "todo llega a su momento" para justificar la inacción, pero la verdadera fe no se queda quieta, se levanta y camina. Porque el propósito no se descubre en la queja, sino en la obediencia. Y en esa obediencia, el alma no solo encuentra sentido,
se convierte en canal de bendición para otros. Por eso, no esperes a entenderlo todo para avanzar. Camina con fe. Porque en cada paso dado con Dios, el propósito se revela, no como una teoría, sino como una vida transformada para su gloria. Y en esa transformación descubrirás que, sí, todo sucedió en el tiempo perfecto. Porque en sus manos, cada lágrima, cada espera, cada caída tuvo un propósito: prepararte para el momento en que todo llegue a su momento. Y en ese momento, no solo serás bendecido, serás bendición. Porque en el tiempo de Dios, nada se pierde, todo se redime. Y en esa redención, todo llega a su momento. No importa si el camino ha sido largo, el dolor profundo o la espera interminable. En sus manos, nada se desperdicia. Lo que el enemigo pretendió para mal, Dios lo redirige para bien. Lo que parecía un callejón sin salida, se convierte en una rampa de lanzamiento. Lo que fue enterrado en lágrimas, florecerá en testimonio. Por eso, aunque hoy no veas el diseño completo, sigue caminando. Confía. Obedece. Porque el mismo Dios que sostuvo a José en la prisión, a Ruth en la viudez, a Job en la ceniza y a Pedro en su fracaso, está contigo ahora. Y en sus manos, firmes, fieles y llenas de gracia, encontrarás no solo fuerza para avanzar, sino un destino más glorioso de lo que jamás imaginaste. Porque cuando crees que todo llega a su momento, no vives en la ansiedad del por qué, sino en la paz del para qué. Y en esa paz, el alma descansa, no porque todo esté resuelto, sino porque alguien ya resolvió todo. Por eso, no mires cuánto falta, mira quién va contigo. Porque en el tiempo perfecto de Dios, lo que parecía imposible se convertirá en tu testimonio. Y en ese testimonio, todo llega a su momento. La humildad es el terreno fértil donde florece la comprensión de que todo llega a su momento. Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró su igualdad con Dios como algo que retener egoístamente, sino que se despojó a sí mismo. Esta actitud no nace de baja autoestima, sino de una visión clara de quién es Dios y quién es el ser humano delante de Él. Hoy, muchas personas luchan con el dolor porque creen que deben entenderlo todo para aceptarlo. Pero la humildad dice: no lo entiendo, pero confío en quien lo gobierna todo. Esta postura no es debilidad, es liberación. Porque al reconocer la propia limitación, se abre la puerta a la provisión divina. Y en esa apertura, la mente deja de luchar contra lo incontrolable y comienza a descansar en la suficiencia de Cristo. Por eso, creer que todo llega a su momento no es una teoría intelectual, es un acto de adoración que dice: tú eres Dios, y yo no lo soy. Y en esa entrega, el alma encuentra la paz que el mundo no puede dar ni quitar. Porque en el tiempo de Dios, la humildad precede a la exaltación. Y en esa exaltación, todo llega a su momento. En un mundo que define el valor por logros, apariencia o posesiones, es fácil permitir que el éxito o el fracaso del día determine el estado del alma. Pero la Biblia declara que en Cristo, ya se es escogido, santo y amado. Esta identidad no fluctúa con los resultados del día, permanece firme porque está arraigada en la obra consumada de la cruz. Hoy, alguien puede enfrentar un rechazo laboral, una crítica injusta o un error público, y en lugar de hundirse en la vergüenza, puede recordar: mi valor no está en lo que hago, sino en quien soy en Él. Esta verdad no es teórica, es liberadora. Porque cuando el dolor se enfrenta desde la identidad en Cristo, no se vive como castigo, sino como oportunidad para reflejar su gracia. Y en esa gracia, el alma descubre que su historia no está marcada por el pasado, sino por la promesa eterna de un Padre que nunca falla. Por eso, no permitas que las circunstancias definan tu identidad. Porque en el tiempo de Dios, tu verdadero valor se revela no en lo que logras, sino en quien te sostiene. Y en esa revelación, todo llega a su momento. La comunidad de fe es un refuerzo esencial para mantener viva la convicción de que todo llega a su momento. En un mundo individualista, muchas personas intentan caminar solas en la lucha, creyendo que compartir su dolor es señal de debilidad. Pero la Biblia enseña que dos valen más que uno. Hebreos 10:24 y 25 exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hoy, cuando una persona comparte su lucha con hermanos maduros, no solo recibe oración, sino perspectiva.
Un hermano puede recordarle una promesa que olvidó, orar con él cuando su fe flaquea o simplemente caminar a su lado en silencio. Esta comunión no es opcional, es estratégica. Porque la fe compartida no duplica la carga, la divide. Y en esa división, el alma recupera la claridad para ver el propósito en medio del caos. Por eso, no se debe subestimar el poder de decir, hoy necesito que ores por mí. Porque en la comunidad, el Espíritu Santo usa a otros para reflejar el amor de Cristo y sostener la fe en los días más oscuros. Y en esa comunión, el tiempo de Dios se hace tangible. Porque en el cuerpo de Cristo, todo llega a su momento. Al final, creer que todo llega a su momento no es una filosofía de vida, sino una relación viva con Jesucristo. No se trata de tener todas las respuestas, sino de conocer a aquel que las tiene todas. Jesús no dijo, mis ovejas tienen un plan perfecto, sino mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. La verdadera paz no nace de entender el diseño, sino de confiar en el diseñador. Hoy, alguien puede estar en medio de una crisis que parece no tener salida, pero al elegir aferrarse a la palabra, a la oración y a la comunidad, descubre que Dios no solo está presente, sino que está obrando. Porque en su reino no hay accidentes, son oportunidades disfrazadas de adversidad. Y en esa adversidad redimida, el alma no solo encuentra propósito, se convierte en faro para otros que aún buscan luz. Por eso, no mires solo el hoy del sufrimiento, mira el mañana de la gloria que Dios ya está tejiendo. Porque en sus manos, hasta la cruz se convierte en trono, y tu testimonio será la semilla de esperanza que transforme generaciones. Y en esa esperanza, descubrirás que, sí, todo sucedió en el tiempo perfecto. Porque en el corazón de Dios, cada lágrima, cada espera, cada caída fue sembrada con propósito. Y en su tiempo glorioso, todo llega a su momento.